dicen que organizan un acto y se llevan 30.000 euros, ¿eh? Hola y bienvenido a Los Pedroches de mi Corazón, el programa que cada vez tiene menos presentadores, porque otra vez estoy aquí solito y con todos nosotros tenemos a nuestros técnicos Peter Font y Miguel Moyano, y aquí el autónomo que organizó un solo acto y se llevó 30.000 euros. ¡Vámonos! ¡Vamos! 30.000 euros, amigos. ¡Vámonos! Los Pedroches de mi corazón. ¡Granito! Bueno, pues antes de decir los invitados y quién nos patrocina, nada, pues simplemente quiero lavar un poquito mi imagen, ¿no? Porque mira, a lo mejor habéis escuchado en la radio local o un audio que, como podéis ver, se ha reenviado muchas veces. Nosotros hemos sido culpables de eso también, donde se dice porque que yo me he llevado de un solo acto, me he llevado 30.000 euros. Del Salón del Libro, además se deja entrever, bueno, que hay que decir que no he visto yo 30.000 euros en mi vida. Y que además, bueno, que ha tenido que ir la biblioteca, ha tenido que ir a hablar con la concejalía de biblioteca, con mis facturas del Salón del Libro, para decirle, mira, que eso de que estamos dando 30.000 euros a la gente, que bueno, que eso es mentira. Y nada, que yo creo que los 30.000 euros de los que se hablan en ese audio son los 30.000 euros que el ayuntamiento puso para el primer Festival Periscopia. Y poco es. Y poco era. Bueno, nada, un dinero que no es que nos lo den a nosotros, sino que tú, como organizador de un festival, pues tú contratas a los artistas, contratas el hotel donde duermen, los restaurantes donde comen, los equipos de sonido, tal y pascual, y todas esas empresas le pasan las facturas al ayuntamiento, el ayuntamiento le paga a esas empresas, a esos artistas, y tú como asociación no ves nada, pues, como cualquier festival, el Folpozo Blanco y demás. Bueno, simplemente que quería decir esto porque, claro, se ha escuchado mucho eso de los 30.000 euros, sí. De que chupo de lo público. Y yo trabajo con ayuntamientos, todas mis facturas son para ayuntamientos porque tengo una empresa de animación sociocultural, y lo mismo hacemos un taller de teatro, que organizamos un festival, que pintamos un mural, que organizamos un encuentro de mayores, en fin, ¿sabes? Y nada, si a eso le llama chupar de lo público, bueno, pues bueno, yo le llamo trabajar en lo público, y además trabajar mucho y a veces por muy poquito dinero, la verdad. Y muy honrable, que, bueno, y muy honrable. Y muy honrado, que claro, pues como una copistería, como una papelería le vende folio al ayuntamiento, pues una empresa de animación sociocultural y de gestión cultural pues le vende proyectos a los ayuntamientos, y no hay más secreto, la verdad, no hay ningún secreto. Así que bueno, y a partir de ahora ya cambiamos el logotipo de aquí abajo, porque este programa se lo patrocina Supramar, el cocedero de marisco de Pozo Blanco. ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! El patrocinador. Tenemos con todos nosotros a Israel García, el CEO de Supramar. Un aplauso para él, por favor. Vámonos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, es el flamante patrocinador de este programa. Deseando estaba, no sabes. Y tenemos aquí, pues si no lo he visto, a una presentadora nueva. Se llama Ángela Conde, que es la siguiente invitada, pero le hemos dicho, mira, quédate, que creo que nos han traído una gambita. Yo si hay gambas me quedo. Así que no te importa, no, has tenido gambas como pato, como pan a boda, ¿verdad? Vale. Bueno, Irra, tú tienes un cocedero de marisco. Bueno, tú no, toda la familia entera. Correcto, somos una empresa familiar. Así es. Y tenemos un cocedero de marisco en el norte de la provincia de Córdoba. Así es. Correcto. Aquí que es todo jamón, que es todo chorizo, cordero, y de repente tenemos también gambita, bueno, de todo tipo de marisco, ¿no? De todo Correcto. tipo. Tenemos, en Córdoba nos dicen ya que tenemos la gamba ibérica. La gamba. Olé, la gamba ibérica. Bueno, tenemos algunas fotitos de lo que es la empresa. Ahí tenéis, bueno, una foto de familia, porque ahora había ampliado las instalaciones, ¿verdad? O había gastado una buena inversión, ¿no? Bueno, no hemos gastado nosotros, ha sido el banco el que lo ha puesto. Pero... ahora mismo todo del banco, sí. Y cada préstamo que vamos pagando, o cada mes que pagamos, ese trocito ya es nuestro. Esa es gamba a gamba, ¿no? Gamba a gamba. Sí, de hecho, cuando empezamos antes de empezar con las instalaciones nuevas, de estar funcionando, vinieron a ver los del banco, sí. Y le digo, ¿dónde pongo el cartel? Y me decía,
¿Este qué cartel? Digo, coño, el del banco. Digo, que esto es vuestro. Esto primero es vuestro. Algún día será nuestro. Podemos ver aquí tus instalaciones, además, bueno, una visita, ¿no? Porque, bueno, pues al ser un empresario, una empresa tan potente de aquí de la comarca final, va mucha gente a conocer un poco las instalaciones, a conocer cómo trabajáis. Eso es así, ¿no? Hombre, es una curiosidad, cuanto menos. Hemos tenido visitas de institutos de Córdoba y tal, y me preguntó una profesora, dice, ¿por qué un cocedero aquí? Digo, pues muy fácil. Digo, si hubiera montado un secadero de jamones, no hubiera venido aquí, hubiera ido a Cobas, que es muchísimo más grande, claro. Cualquiera. Digo, pero vosotros estáis aquí por eso, porque claro. Monté un cocedero de mariscos y es algo diferente. Muy curioso, ¿no? ¿Sabes? Claro. ¿Y cómo empieza esto? ¿Cómo os da por montar un cocedero de mariscos? Bueno, pues nosotros somos una empresa familiar, llevamos desde el 92 funcionando, empezó mi padre y mi madre. Y bueno, echando un poco la vista atrás de todo este tema, resulta que todos los cambios, todas las evoluciones que se han hecho en nuestro negocio familiar ha sido gracias a la crisis. Siempre. Esto, por ejemplo, el tema del marisco, nosotros siempre vendíamos marisco crudo y la crisis de la construcción y todo eso, cuando todo se vino abajo, mi padre, que es un valiente y un emprendedor de verdad, no de los de hoy en día. No como tú. No como yo. No como yo. Sí, ciertísimo. No, porque ellos han empezado muy abajo y han llegado donde han llegado. Nosotros estamos aquí un poquito, pero hemos avanzado mucho menos que ellos. Entonces, bueno, pues cogió unos palés, unas ollas de allí en el almacén y se lió a los clientes que iban a comprar Navidad. Oye, ¿quieres que te cueza? Venga, pues cuécemelo. Venga. Y así empezamos. Bien. Un proceso muy poco a poco, muy lento, muy pasito a pasito. En nuestra familia siempre hemos ido a hacer las cosas muy pasito a pasito. Y llegamos al 2021, que ya hicimos este paso último que habéis visto, que ya sí fue un paso grande, y para nosotros, pues, siempre digo la inversión de nuestra vida, que luego, pues querremos algo más, pero bueno, en principio ha sido, esto ya ha sido un paso de gigante, digamos, para nosotros. Bueno. A mí personalmente me encanta hacer cosas diferentes, ser diferente y las personas diferentes. Ser raro. Sí, ser raro al final. Todo lo que se sale por arriba por abajo, me da igual. Sí. Me gusta. Además, tú eres un tío, pues bueno, muy trabajador, deportista. Ana y yo tenemos una broma que eres el hombre que más trabaja del pueblo, porque todos los días hay alguna foto en Facebook. Hay algunos que me ganan, pero podré con ellos. No, porque cuando no estás corriendo una maratón, pues estás montando un negocio nuevo. Ahora me habéis dicho también que estáis montando un negocio para niños, ¿no? De colchonetas y demás. Bueno, es una sala para celebración de cumpleaños, fiestas y demás. Sí, en fin, que no... Hay que moverse para lo que he dicho antes, para pagar todo lo que tenemos detrás. Hay que moverse mucho y rentabilizar un poco todo lo que tenemos. Estás metido en asociaciones de empresarios, además, estás yendo a Córdoba... Todas estas canas son, cada una va de un sitio. Estás envejeciendo fuerte. Sí, estoy envejeciendo a pasos gigantados. Ahora también... Pero bueno, vaya bodas, ¿no? Vaya bodas y tenemos una foto, esta vez, ¿no? Habéis montado un puestecito para ir a bodas y bautizos, comuniones, ¿no? Y que esa gente se pueda comer allí su gambita. Sí, porque los domingos no hacíamos nada y dijimos los sábados por la tarde. Para que ya descansar, ¿verdad? No, eso fue bastante curioso porque lo hice yo personalmente para una boda de un amigo. Sí. Que le digo, te voy a montar aquí una mesa, ¿qué tal? Bueno, pues le montamos una mesita, lo pusimos allí, me puse allí, me eché mi foto, como siempre. Coño, que la subí a las redes sociales y el lunes, eso fue el fin de semana, y el martes me estaba llamando uno que se casaba el sábado y quería eso. Y yo diciendo, no lo hice con la visión de... Pero digo, coño, guay. El año pasado hicimos 15 bodas y este año presupuesto hemos pasado ya unos cuantos. Hombre, ya hemos profesionalizado un poco, hemos hecho esa decoración que está un poco pasada. Sí, lo tenéis un poco más bonito, ¿no? Sí, ya nos lo ha hecho un profesional y queda guay. Aquí se ven a los hermanos tuyos trabajando, ¿no? Porque ya hemos dicho que es una empresa familiar, sobre todo soy hermano, ¿tenéis algún trabajadora? Pero la mayoría soy todo... Estamos al 50% familiar, 50%... Decimos que es una empresa familiar, pero al final tú eres un poco la cabeza visible. Porque mira, tenemos varias fotos que te hemos puesto, mira, tú eres un poco la imagen corporativa de Suframar. Exacto. Estás ahí con tu gambita, eso fue de las primeras fotos que subiste con el nuevo cambio. Eso fue un día que parece que estaba preparado y tal. Sí. Pues fuimos a hacerle fotos a nuestro producto. Sí. Y me cogieron por banda, venga, pues ponte con la bandeja, no sé qué, no sé cuánto. Y me echaron unas cuantas fotos y son las que están utilizando para... Bueno, porque tú al final eres un tío muy sexy. Mira, que hemos visto cuando van visitas, mira, hemos cogido alguna fotito, mira esa caderita. Ángela, ¿qué te parece? No, aquí hay profesionalidad y como tú dices, es la cabeza visible, pero claro, es que hablamos de cabezas de gamba. No, es que sabe posar, mira, y tenemos otra foto.
también, mira cómo se apoya en la puertecita. Bueno. Irra, es que, Está al nivel de las fotos de los políticos, así es que no pierde el viaje, para dar una buena imagen de la empresa, ¿verdad? Hombre, es muy cabrón, ¿eh? El pobre lo están dejando cortado. Es que he estado viendo fotos y digo, pero este hombre... Y todavía no ha sacado, todavía sacará más, ¿sabes? Esto ha sido el primer plato, ¿sabes? Esto ha sido el primer plato. No. Bueno, yo... ¿Qué dicen tu hermano, no? ¿Qué dicen tu hermano, tu familia de que Mira, tú seas...? en cuanto a eso, os voy a decir una cosa que es curiosa y la gente que nos conoce y la gente que nos ve trabajar y tal, lo dice. Tenemos una cosa que es natural, que no se estudia en la escuela de negocios, que no se compra y tal. Y es que somos 3 hermanos que estamos metidos en este negocio, que somos tan sumamente diferentes, pero a la vez nos complementamos tan bien. Somos como ese engranaje que uno es más grande, otro más chico, y cada uno sabemos nuestro rol, nuestro papel. No tenemos que hacer reuniones para hablarnos de temas ni nada, porque los miramos y sabemos cómo está uno, cómo está el otro. O sea, hacemos un engranaje perfecto y eso tiene mucho valor. Claro, y no hay egos ni nada, ¿no? Tú eres la cabeza visible, el otro Yo tengo es el que una está- hermana. Yo tengo una hermana que es la que he visto ahí en la foto, que eso es una auténtica crack trabajando y lo que quiera. Ahora, tú la pones aquí y sería lo más malo que le podría Claro, hacer. muy tímida, ¿no? Sería Ella tímida. llega a una cámara cuando van allí a hacer las redes sociales Sí. y tal, y sale corriendo, Ya. sale corriendo. Y Claro. ya lo saben y van detrás para echarle fotos y no hay manera de pillarla. Entonces, bueno, eso a la hora de un equipo de trabajo es perfecto. Claro. Porque si todos tuviéramos el mismo interés, el mismo eso, pues surgirían muchos más conflictos. Aparte de boda, bautizo, le vendéis, supongo, a restaurantes, le vendéis a todo. Una persona puede llamar por teléfono, ¿no?, a Supramar y coger una cajita de gambas de 30, 50 euros para comértelo tú en tu casa, ¿no? Nosotros hemos hecho un sistema, además con la nueva instalación lo hicimos pensado desde esa idea, que somos capaces, y nos es rentable y satisfactorio, desde hacer una mariscada de 30 euros porque se le ha apetecido a uno o a una comerse una mariscada en su casa esa noche, y nos llaman por la mediodía y se lo preparamos, y por la noche se lo llevan y nos es, entre comillas, rentable, hasta preparar, como hemos preparado esta Navidad, casi 3.000 kilos en 2 días de marisco. Fíjate. Somos capaces de las dos cosas. Entonces, sí, perfectamente. Tenemos clientes que son ese tipo de perfil, que le apetece una marisca y se la comen. Tenemos clientes que son catering, hemos llegado a hacer este año pasado 3 bodas en el mismo día con catering. Y tenemos incluso curiosidades como clientes en Almería, que se llevan nuestra gamba roja. Fíjate, a Se Almería. la llevan a Almería. O sea, la gamba viene de por allí, viene para acá, se cuece y se devuelve Y para se allá. la llevamos para allá. Fíjate. Mandamos marisco a la costa, a Málaga. Hemos tenido bares, restaurantes en Málaga que nos consumen de vez en cuando Tenemos clientes que son estrellas Michelin y están súper contentos con nosotros, que para mí me da igual que sea estrella Michelin que el... De hecho, yo siempre cuando voy a Córdoba digo que yo busco bares chiquititos, que tengan poquita carta y que mi gamba sea un... Tú le cueces la gamba igual a un restaurante Michelin que a mí, que yo, de hecho, Hombre, es yo un a ti regalo te- que a ti utilizo. te la cuezo con más cariño. Mucho más ¿Un cariño. restaurante Michelin o a uno que tenga Michelin? A uno que tenga. Da igual. Es que yo lo utilizo como regalo, porque es un regalazo pues, para el Día del Padre o para un evento familiar. Suelo ir mucho por allí, llevarme mi cajita, a lo mejor de 30 euritos, de cuerpos, de cangrejos, de gamba, y quedas como un señor. No, la Quedas próxima como vez un me lo señor. regalas. Bueno, de hecho, yo creo que ha traído una cajita, ¿no? Que Hombre, por claro. eso se ha quedado Ángela aquí a tu entrevista, Sí, porque sí. hemos intuido Ha olido, que iba a ha haber olido a gambas, ¿no? gamba. ¿No has traído una gambita? ¿La podemos ver? Sí, hombre, claro. Claro que sí, vamos a verla. Cualquiera nos ha traído. Oh, por favor. Uy, qué colorcito tiene eso. Venga, ya es hora. Hoy estoy viendo cómo lo coméis y lo coméis bien. Hombre, es que los artistas somos de bien comer, se cree la gente que no. ¡Ay, qué rico! Este es mi personaje, que no te vayas a asustar si yo cambio las voces. Sí, tiene un personaje de... Qué buena. Así como de pueblo. Qué buena. Madre mía, niño. Tan buena. Es que yo he comprado gamba cocida en grandes superficies de aquí del pueblo y demás, y no están tan buenas. No sé lo que hacéis, cuál será el secreto, pero desde luego que no tienen nada que ver. Es que creo que no lo hemos grabado, pero que dice Ángela, dice que están buenas de verdad, oye, que esto no es Buena, marketing. de verdad, vamos. Que están, que mira, entre la lluvia y el agua que hay en el valle. Así es. Y todo parece una que está en Cádiz. Oh, su niño, la Con verdad es que esa sí. gamba. Estabas contándonos el secreto, ¿no? De cómo están tan Sí, buenas. Lo primero es que el producto sea bueno. Así. Aún teniendo un producto muy bueno, puede ser Se puede cocer un como capullo culo. y cargártelo. ¿verdad? Claro. Lo primero es eso. Luego, tú dices lo de las grandes superficies,
esa cabeza tienes que comértela mejor. Más todavía, ¿no? Por favor. Me encanta que él tiene Por control favor. de cómo comerse la cabeza. No, hombre. Perdón usted. Es que ese producto en concreto que estás cogiendo, lo bueno que tiene está en la cabeza. Es que es verdad. Perdona. Mira, os cuento. Básico y fundamental en el marisco hoy en día, digamos que hay dos cosas. Primero, que sea salvaje o de criadero, ¿vale? Por eso tú dices que las gambas o los langostinos de las grandes superficies no están tan buenas como estas. Y es porque nosotros todo lo que cocemos en nuestro cocedero es salvaje. No cocemos nada que sea de criadero. Entonces, esta gamba no es que te puedas comer la cabeza, es que te tienes que comer la cabeza. Porque son gambas que están por el mar y se van comiendo lo que eso. Y cuando te comes la cabeza donde tiene toda la sustancia y es donde tiene todo el sabor. El que entiende de marisco lo primero que hace es comerse para la saber cabeza. si una gamba está fresca o no, es abrirla y mirarle la hueva, la cabeza que tiene y tal. Y luego no chuparla, no comértela. O sea, Es que como sacarle muchas veces se habla de metales pesados en la cabeza de la gamba, Pero la gente se puede asustar un poco, ¿no? Estamos hablando Pero nada. de, por ejemplo, no sé si sabéis, los criaderos de langostino y tal, están en interior muchas veces y le echan de comer pienso. Vamos, como una pala le iban echando pienso y es de lo que se alimentan. Por lo tanto, cuando tú le pegas un bocado a ese tipo de langostino, pues tiene un sabor químico, un sabor raro, y es porque sabe a lo que come. ¿Por qué están tan buenas? Porque saben a lo que comen, que son productos del mar. Entonces saben a mar. Sí, además que está buenísimo, la verdad. Están espectaculares. Está espectacular, damos fe, ¿verdad? Los tipos que has traído. Bueno, pues yo creo que ya que tenemos Sí. que irnos ya a la siguiente entrevista con Ángela. No sé si quieres decir alguna cosita que no hayamos dicho que quieras decir. Nada, eso, que lo que hemos hablado de nuestro producto, que tenemos productos de calidad, vamos buscando en cada tipo de producto, vamos buscando diferentes orígenes. No es lo mismo una gamba del Atlántico que una gamba del Mediterráneo. Claro. En fin, en nuestras catas, por ejemplo, ponemos diferentes orígenes dentro de un mismo plato y la gente ve la diferencia que hay entre una y otra. Y ya está, y que la tratamos con un montón de cariño, como veis ahí, las ponemos estiradas. Muy que bonita. eso es un trabajo de la hostia y bueno, pues que la esencia nuestra es la calidad. Que no Sí, y damos fe de ello, ¿verdad, Qué Ángela? rica. No quiero hacer un anuncio, solo un anuncio. Sí, por favor, claro como que el sí. que estaba haciendo antes, pero... ¿Enfocamos a Ángela? Venga, pero es que es muy difícil con la gamba porque me le estoy Te hecho estás poniendo. De hecho, el micrófono ya está un poco naranja. Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a ver, soy la Remedio. Estas gambas, esto tú te lo comes y a ti te estira las patas de gallo. Te pone los pechos, te los sube aquí al cuello. Te rejuvenece de chocho, en fin, te lo pone todo estupendamente. Si tienes huevos, también te los recoge y que también los huevos también se caen. Ahora, así que a comer estas gambas maravillosas que nos ha traído esta amiga. Mira, te lleva un anuncio de Ángela Conde gratuito. ¡Ole! Vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias por patrocinarte el programa, de verdad. No sé si tiene que... Has traído unos collarcitos de... Ah, sí. De gamba, ¿no? Que nos lo vamos a llevar también para lucirlo toda la Semana Santa que nos queda. Un collar de gamba, ¿eh? Para ir ya, lo que nos quedaba ya, para irse así. Esto es una joya. Una joya, vamos. Te agradecemos mucho que te patrocines el programa, que nos traiga esta caja de gamba. La verdad que ahora la tenemos que repartir un poquito entre todos, ¿no? Que todos nos queremos llevar un poquito. Y nada, pues ¿qué vas a hacer ahora lo que te queda de Semana Santa? ¿Sigues trabajando o descansas? Pues seguiré trabajando, seguiré descansando, solo lo estoy dejando todo para cuando me muera. Descanso. Oye, pues un fuerte aplauso para Israel García, de Supramar, claro que sí. Bravo, bravo, no puedo aplaudir. Vámonos. Tengo gamba. La invitada. Con todos nosotros, en el Día Mundial del Teatro, tenemos a Ángela Conde, la actriz más potente del Valle de los Pedroches. Un aplauso para ella, por favor. Vamos allá, Ángela. Agradecida. ¡Qué presentación! ¡Qué barbaridad! Voy a venir todos los días para que me subáis. Bueno, Aquí. tú ya estás bastante arriba, ¿eh? No hay que subirte nada, ¿eh? Ángela, bienvenida. Lo primero, pedirte perdón porque aquí suele haber dos presentadoras más. Esto está más entretenido. Voy a estar yo solo. Bueno, Te pido perdón. no pasa nada, Manolo, siempre es un gusto verte. O sea que... No, el gusto es nuestro. Bueno, tú eres actriz, dramaturga, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y eres de Hinojosa. Bueno, tú no eres de Hinojosa, pero Como si lo fuera. como si lo fueras, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, yo hago mucha patria de Hinojosa por Claro que el sí. mundo. Bueno, yo soy sevillana, pero en mi pueblo, Hinojosa. Mi madre es hinojoseña, todos mis tíos. Claro. Mi abuela ha vivido en Hinojosa hasta que falleció.
Y mi pareja es hinojoseño, Sí, viene o sea, como Hinojosa. que ya he hecho también mucho pueblo. Sí, de hecho viene aquí a descansar, ¿no? Tú cuando tienes que descansar, vienes a Este es Hinojosa. mi pueblo y mis raíces, y no solo a descansar, sino que para mí el pueblo es volver, Claro. como dice la canción. Claro. Y me recoloca muchas veces, ¿sabes? ya. Entonces yo le tengo muchísimo cariño y es parte de mi ser, Hinojosa, Qué y bien. el Valle de los Pedroches en Sí, general. joder, fíjate, que una invitada venga y habla así de Hinojosa, hablan mejor que los de Hinojosa mismo. ¿no? Bueno, porque ellos están allí todo el día. Sí, Yo, sí. También es verdad, yo he vivido también en Hinojosa fuera, al tener mi pareja aquí, he vivido fuera de lo que son el tiempo de vacaciones. Claro. O sea, como que también he tenido la oportunidad de saber lo que es vivirlo En en un un pueblo. invierno, Claro. que no es lo mismo. Por Que los, supuesto. que los forasteros Ya ves, venimos y parece que Sí, sí. todo es la feria y la Semana Santa, pero no, aquí hay una realidad del día a día. En y invierno, ¿verdad? Claro, ¿no? Y he tenido la oportunidad también pues, de ir a los pequeños comercios, de pararme a charlar, que para mí eso es hacer patria, Claro. de verdad, consumir Claro. en las tiendecitas pequeñas. Así es. Y luego también en mucha materia prima para escribir. Sí, ¿no? Pararse a hablar con la gente es mucha materia prima para escribir teatro. Ahora hablamos Claro. de eso, pero tú vienes del mundo del teatro. De hecho, llevamos 2 o 3 años detrás tuya, a ver si puedes venir. Y nunca coincidimos porque tienes mucho trabajo. Y esto es una cosa que suele pasar, ¿no? Cuando de repente hay un actor que sale mucho en películas, en la televisión, y de repente desaparece y dice la gente, uy, este tío ya no trabaja. Y la verdad es que está haciendo teatro, ¿no? Claro. Y no se le ve y la gente se piensa que ese actor ya no es actor o actriz, ¿no? Y eso pasa un poco, creo que contigo, que tú eres una de las actrices ahora mismo, la actriz del Valle de los Pedroches que más trabaja, con diferencia, que llena teatros, que va de ciudad en ciudad, que está recibiendo premios además, y yo creo que mucha gente de aquí del Valle que no te conoce, pues por eso, porque haces teatro y el teatro pues no se ve en la tele, Bueno, no se ve en el cine. claro, ¿no? el teatro es más anónimo, digamos, Claro. ¿no? Ahora, afortunadamente, tenemos la plataforma de las redes sociales, Sí. que a nosotras nos ha dado muchísimas oportunidades y la oportunidad de que nos conozca gente hasta en Latinoamérica. Hasta Latinoamérica, que vienes claro. de ahí además, ¿no? Vienes de ahí, Yo vengo de allí ahora donde te han dado mismo. un premio además por tu última obra. Vengo de Argentina, me han dado el premio a la mejor actriz protagonista en el Festival de Mar del Plata, que Fíjate. estoy Ahora- exultante. Bueno, estamos alucinando aquí todos, ¿no? Yo cuando lo vi, digo, claro, y muchas veces pues no nos enteramos por eso, porque el teatro al final pues es un arte que está ahí un poquito, pues que no se ve tanto, ¿no? No se ve tanto. Ya, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Para nosotros tú eres de Hinojosa y la actriz más potente de aquí de los Ya Pedroches. está. Y punto pelota. Yo te conocí porque se hizo viral hace 7 años un vídeo que grabaste con tu compañera Paloma Jiménez, creo que es. Sí, Jiménez, Paloma no me Jiménez. quería equivocar. Que os llamáis Las Raras. Sí. Tenéis una compañía de teatro, ¿no? Hicisteis un vídeo, que lo tenemos aquí, que se hizo un poco viral, la verdad. Se oye ahí, vale. Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo compañera. se desplomaba. Un panorama terrible. Qué limpia tienes la casa. Y ese microondas. La gente se sorprende mucho En con este la edad que microondas se tengo. pueden calentar 4 o 5 con la Las pintas son... ¿Qué te pasa, niña? Estoy rara. ¿Cómo rara? Estoy rara. Coño, pero cuéntamelo. Sí, ya voy. Llevo unos días Las caras, ¿eh? que cuando me levanto por la mañana no soy yo misma. Quien lo quiera buscar, tenéis un canal de YouTube, Las Raras, ¿no? Y bueno, pues era un pequeño sketch, ¿no? Un corto, donde erais 2 mujeres que os sorprendíais porque de repente una de ellas pues estaba empezando a ser feliz, ¿no? A sentirse bien consigo misma. Sí, que está contenta, se levanta y se encuentra bien y entonces se asusta, dice, ¿pero esto qué es? Pero que yo no tengo ningún problema, ¿cómo que...? Claro. Tenemos otro en el que mi personaje dice, estoy muy asustada porque no me duele nada, Sí. ¿no? Y en directo, en la grabación no está, pero es una cosa que luego ha surgido en directo en el teatro, que ella me dice, ¿pero tú estás viva? Digo, no lo sé, como no me siento el cuerpo. Y en ese momento, pero un mensaje muy novedoso, ¿no? Hace 7 años y bueno, se hizo viral, yo te conocí y luego coincidimos en un festival en La Rioja. Que manda narices. Sí. Para irse a La Rioja para encontrarnos gente de Hinojosa fíjate. y Pozo Blanco. Nosotros con Los Mejía, tú con Las Raras, Sí. nos measteis encima porque actuamos primero vosotras y luego nosotros. Y yo Bueno. vi a toda la plaza del pueblo con vosotras a tope y luego con nosotros ya no tanto. Pero porque pusieron muy tarde y además te digo que, bueno, yo me enamoré de Los Mejía, ¿eh? Sí, bueno, O sea, eran un grupito muy gracioso, sí. Pero bueno, que, en fin, te conocí, vi lo potentes que erais, pues toda la plaza
venía allí de esta ciudad, riéndose con vosotras a tope, y me acuerdo que te reconocí de este vídeo, y digo, tú eres la del microondas y de los colacaos, que se podían hacer Es verdad, 4 o es 5 colacaos en el microondas. Y ya me enteré que eras de Hinojosa, yo no lo sabía, y bueno, pues me hizo mucha ilusión conocerte, ¿no? Y ver además lo bien que funcionaba, y hace ya 5 o 6 años por lo menos. Sí, llevamos bastante tiempo. Nosotras juntas llevamos 9 años. 9 años. Y desde que se viralizó, pues eso, que ahora 7 o así, 7 años, este 7 vídeo, luego vino el videoclip, que también Sí. os lo recomiendo, que el videoclip es súper divertido. Recomendamos que la gente se meta en tu canal, en vuestro Claro, canal de YouTube, os Las metéis Raras, en YouTube, y ahí estoy está todo. rara, Estoy rara. o en nuestras redes sociales, que también hay vídeos cortitos y tal, pero para verlos completos, pues ahí. Y a partir de ahí empezó también, o sea, en realidad la gente se cree que lo primero fueron los vídeos, pero no, lo primero fue una obra de teatro. Este vídeo viene de una obra de teatro. Claro, primero. o sea, Vale, nosotros vale. teníamos la obra de teatro y dijimos, vamos a grabarlo. Que se llama Estoy Rara, ¿no? Que se llama tenemos el Estoy cartel, Rara. por si la gente lo ve alguna vez que van a su pueblo, pues que sepan quiénes sois, ¿no? Ahí está. Eso es. Estoy Rara. Nosotras somos, o sea, tenemos 2 espectáculos. Sí. Estoy Rara, que es el primero, con el que llevamos 9 años. Y todavía funcionáis Y con él. todavía seguimos funcionando. De hecho, venimos el 13 de abril al Teatro Avanti en Córdoba. En Córdoba. Que si queréis, hay gente que ha visto en Poder Raras el segundo y no ha visto el primero. Claro. Pues que vengáis a ver. Mira, bueno, tenemos el cartel La precuela. La precuela, tenemos el cartel de la segunda obra, ¿no? En Poder Rara, que es la secuela de la primera, ¿no? Exacto. Así es. Y son estos 2 mismos personajes en otras situaciones, ¿no? Tenemos alguna fotillo, Miguel, si puedes poner mientras hablamos, donde se os ve un poquito actuando. Ahí estamos. Bueno, son obras de humor, comedia, ¿no? Tú además dices que te haces llamar bufón, ¿no? Que te gusta mucho lo que es la bufón. El bullying. Yo considero que somos muy bufonas, Sí. Paloma y yo. A pesar de la inocencia que tiene un payaso, digamos, pero el bufón sí que tiene una mirada un poco más crítica con la sociedad, ¿no? Claro, que el bufón no es reír por reír, sino que tiene un mensaje crítico también. Tiene a un la sociedad, mensaje ¿no? crítico y ácido. Claro. Lo que pasa que es que hacemos como una mezcla, porque también como estos 2 personajes tienen esa inocencia de, bueno, pues digamos que les falta información. Sí, que son inocentes, Y ¿no? les llega la información y entonces el personaje de mi compañera es como está empezando a conectar con un crecimiento personal y con una apertura mental, y mi personaje es como tierra y arraigada ahí. Ya. Tú tómate un ansiolítico y déjate de tontería y de terapia. Y déjate, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, es una crítica a la sociedad también, pero también desde nosotras mismas que creo que es como se debe hacer humor, Claro. desde Primero te abajo ríes de hacia ti. arriba, ¿no? Claro. Primero te ríes de ti mismo y luego ya de Exactamente. los demás, ¿no? Claro. Bueno, esas son vuestras 2 obras de humor, además buenísimos. Yo vi en el festival me reí muchísimo y todo el público igual de loco. Y ahora mismo tú tienes otro espectáculo totalmente diferente, que lo has escrito tú además, me Sí. parece, ¿no? También Sí, eres sí. dramaturga. Sí. Que se llama Todas las mujeres que habito. Tenemos el cartel aquí. Ahí está. Que bueno, por el cartel ya parece que esto no es tan cómico, ¿no? Como la otra Claro, obras, a ¿no? ver, yo cuando lo escribí y cuando lo estaba enseñando, yo decía, menudo dramón. Y mi directora, que es Montse Rangel, una compañera mía maravillosa, extremeña, me decía, bueno, tienes un momento. Y es un poco, el espectáculo es un poco como la vida misma, pues Sí. tienes un momentito, y que quiero decir que yo llevo moviéndome en el mundo de la comedia muchísimos años. Claro. Entonces, sin darme cuenta, tengo cierta tendencia Al cachondeíto, claro. a que salga alguna cosa, claro. Claro. Pero bueno, es un espectáculo más de sonrisa que de risa, Ya. y más de lagrimita. La gente llora. Sí, la gente llora. Bueno, Sí. la obra va tú haciendo de diferentes mujeres, ¿no? De esas mujeres Sí. que tú habitas. Tenemos varias fotillos. Sí. Te vas disfrazando, creo, ¿no? He visto una escena yo donde haces de abuela y nieta. ¿Cómo Vale. hablan Bueno, los dos? más que disfrazarme, no. O ¿No? sea, yo tengo un vestido Ah, que se va cambiando. que está hecho por Carmen Pedroche, mi vestuarista maravillosa, que como veis es un vestido totalmente reversible. Entonces Vale, vale. juego con él y según la situación pues va haciendo unas cosas u otras. Pero sobre todo es la composición corporal y el cambio de la voz, que ha sido un trabajazo. Potente, ¿no? Bueno, hemos estado un año ensayando Sí, esto y para que haya mucha limpieza, porque son desdobles, no es que yo haga un monólogo. Haces diálogos.
Es que yo he visto- Exactamente, lo que hago son diálogos conmigo misma. Es un Sí, poco... Bueno, la parte que yo he visto de la abuela y la nieta es increíble, ¿no? Cómo te das la vuelta y eres la abuela. ahora te Claro, das la va vuelta cambiando y eres el la foco. nieta. Concretamente esa escena, la niña está mirando una foto de su abuela y su abuelo, de jóvenes, Sí. y ella mira hacia abajo y cuando es la abuela le está haciendo una trenza. Entonces cambia la posición de las manos simplemente Qué bonito. y lo vocal. Y es muy bonito. Yo además, una cosa que no me ha costado trabajo es que cuando yo escribí la obra, la escribí con todas las imágenes hechas, porque era mi casa de Hinojosa, mis calles. O sea, aunque la historia tiene mucho de ficción, Claro, pero sí. evidentemente uno tira de sus recursos, historia, de claro. sus recuerdos, y evidentemente pues también hay mucho de mi abuela, también de mi otra abuela, la de Sevilla. O sea, hay mezclas, está mi madre y mi hija y mis amigas, ¿no? Hay también un homenaje a lo que es la amiga del pueblo. Esa amiga que tú vienes en verano, en Semana Santa, en Navidad, y siempre está ahí, Sí. y parece que no ha pasado tiempo, Vaya. y tiene una sabiduría que de repente te abre a ti la mente, ¿no? Sí. Y tú vienes con tu mentalidad de prisa, de Sí, de ciudades, ciudad. y de repente con una calma y un pozo de, pues eso, de sabiduría. De sabiduría rural. Te ilumina y sí que hay esa cosa del volver, ¿no? Del volver a las raíces, que a mí personalmente me calma, y creo que el personaje de esta obra, el personaje principal, que se llama Soledad, ahí en el pueblo pues encuentra sus luces y sus sombras, las luces y las sombras del mundo rural. Sí, bueno, claro. Ni todo, Todo. es muy bonito, ni todo es Claro, terrible, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, creo que es un trabajo interesante desde el punto de vista Actoral, seguro. teatral, claro. Porque de hecho te han dado un premio por o sea, que no puede ser muy mala la obra, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estoy muy, muy gratamente sorprendida porque cuando uno además, cuando tú escribes tu propia obra, vas con más temor todavía, o sea, ya ves. porque te estás exponiendo de muchísimas maneras, ¿no? Ya ves. Y la verdad es que está teniendo una acogida, en Argentina se ha acogido muy bien, me dieron también un premio en Teba, en Málaga, en un pueblo de Málaga, Buah. y esperamos llevarlo a muchos más festivales. Llevo 9 funciones y tengo 2 premios. 9 funciones y 2 premios. Venga, bravo ahí, vamos, Ángela. Aquí celebramos el éxito de la gente. Claro que sí. Yo no quiero presumir, pero me está yendo muy bien y ojalá que siga siendo así. También es cierto que yo considero que he trabajado muchísimo y que he sido muy valiente haciendo esta obra, así que me lo merezco. Ahora ¿Qué queréis vemos que los os diga? premios, pero tú lo que dices, llevas 9 años con tus sufrimientos también, seguro. Sí, tus bueno, alegrías, llevo tus 20, penas. en Llevas realidad. 20. Vale, vale. Yo con la- llevo con 20 ra- años, con llevo la 9 rara años muerte. con Paloma, pero Sí, yo sí. llevo 20 años encima de un escenario, Sí. más los años de mi carrera de Claro. arte dramático, ¿no? Y ahora van llegando esos reconocimientos, tú estás en tu mejor momento, entiendo yo, Yo estoy seguramente, ahora ¿no? mismo en un momento muy dulce, no lo quiero chafar, pero como yo no soy supersticiosa, lo digo, estoy en un momento muy dulce, me faltaría pues algo de tele o de cine que estaría bien. Sí, ¿no? Estás un poco ahí detrás, estás persiguiendo eso también. Estaría bien que saliera algo de esto porque es un mundo complicado, pero te da mucha visibilidad. A mí me gusta mucho el teatro, ¿eh? Te da mucha visibilidad. lo Pero que hemos hablado claro, antes, ¿no? trabajar y luego el cine también me gusta. Te abre más puertas, ¿no? Claro, se empieza a salir en la tele o sale en una peliculita y se abren más puertas que solo en el Así teatro, es. ¿verdad? Claro. Pero como tú sabes, Manolo. Bueno, yo no sé tanto, yo estoy ahí. Bueno, pero tú sabes, tú conoces el medio, tú sabes que el mundo del teatro y de los actores y del audiovisual es recibir un no detrás de otro. Hombre, claro, eso de Entonces yo hace tiempo que decidí decirme que sí a mí misma y empecé a producir. Tus cosas, claro. Entonces empezaba a producirme y a decir que quiero hacer esto, pues lo voy a hacer. Yo no me Claro. voy a esperar a que nadie me diga que sí o que no. Claro. Y ahí es donde yo he encontrado mi hueco y afortunadamente está Yo funcionando. también ando por ese... A mí me gusta más eso de crearte tú tus propias cosas, escribirle. Lo valoro más, ¿no? Porque eres tú luchando contra el mundo. Contra el mundo. Con tus cosas, ¿no? Con tus armas, con lo que tú tienes y lo veo más noble. Lo veo más noble. Yo estoy súper contenta, vamos. Claro. La gente, el mundo de los actores y las actrices es duro. Ya. Lo hagas desde donde Sí, lo de hagas. donde lo hagas. Y hay veces también que nosotras lo hablamos mucho, Paloma y yo, es decir, estoy cansada de tener que hacerlo De todo. luchar, Las redes, la producción, es que es muchísimo trabajo. Ya, sí. Que la gente nos ve encima Sí, de un sí. escenario, Sí, pero eso
es lo que hacemos gratis. Sí. Eso es lo que hacemos Eso gratis. lo hacemos gratis. Lo que cobra es todo lo que hay antes. Todo claro lo que hay detrás, Sí, porque sí. eso lo hacemos con todo el gusto del mundo. Nosotros vamos y somos las primeras Claro. que nos partimos de risa. Además trabajaríamos gratis, ¿verdad? Si lo que queremos es que nos vea la gente y actuar, Total, ¿verdad? Claro, total. claro. Pero detrás hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Claro. ¿Has actuado alguna vez aquí en Los Pedroches? ¿Has venido ya? Sí, a Hinojosa Sí. he venido 2 veces, con Ah. Empoder Raras y con Estoy Rara. Mira. Y lo llenamos muy bien, Sí. y la gente le encantó. Y aquí a Pozo Blanco no has venido, ¿no? Todavía. A Pozo Blanco no he venido, No, así bueno, pues, que mira, desde aquí, nada, cultura de Pozo Blanco. Si no está viendo alguien del Ayuntamiento de Pozo Blanco, pues mira, ya sabe que aquí Claro. tenemos unos espectáculos además potentísimos, ¿no? Profesionales, que no son 2 niñas que vienen aquí a contarnos su historia, ¿no? Muy profesional. Y claro nada, que y sí. el mío sola también. Sí, bueno, y el tuyo, por supuesto, ¿no? Traerme con todo. Claro. Bueno, aquí te tuvimos en La Paralela después de la pandemia, creo que fue, viniste a dar un taller que me gustaría hablar, porque tú tienes un mensaje muy bonito que, bueno, que da en esos talleres, ¿no? Para actores y actrices. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es ese mensaje? Que no quiero yo develarlo y Sí, contarlo bueno, mal. es un mensaje que en realidad viene también del trabajo con Paloma, con las raras, ¿no? Que nosotras decimos que transformamos la mierda en abono. Pero, y que creo que realmente es lo que hacemos todos los artistas. Nosotras, nuestras cosas, o sea, a veces nos pasan cosas que no, pues como a todo el mundo, tenemos nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestros miedos, Claro. y lo que tratamos de hacer es transformarlo en algo artístico, en algo divertido, o no divertido, quiero decir. Por Sí, bueno, ejemplo, todas las artístico. mujeres que has visto era una necesidad mía de contar algo. De tus miserias, de tus cosas que tú tienes, De tus recuerdos. cosas, luego las transformas en ficción, no hace falta hacer aquí terapia sobre el escenario, ¿me No tiene que ser entendéis? todo real, pero sí tirar de eso, ¿no? Claro, pero tiras de tus cositas. Y entonces, pues yo, tanto yo como Paloma, en los cursos que damos, yo desde la improvisación, que es un poco más mi especialidad, pero yo llevo muchos años haciendo teatro de improvisación, Que eso es muy difícil también. que es muy difícil, muy divertido, y se lo recomiendo a todo el mundo, Uf, a mí me ya cuesta. sea para ponerlo en escena o para jugar simplemente. Son juegos Sí, a mí fantásticos. una de las cosas que más me cuesta desde siempre, ¿eh? Cuando estudiaba arte dramático, hacíamos improvisación, yo prefiero saberme un poquito el texto de lo que tengo que decir. Pero viene muy bien para, fíjate, yo tengo actores muy de texto que vienen precisamente un poco a soltarse ahí. Claro. E incluso bailarines, músicos, que también están muy acostumbrados a Vale, una cosa muy sí. disciplinada, y es como Claro. hacerles respirar desde otro lugar el Claro, teatro. claro. Y Pero- para la vida. Eso te iba a decir, ¿no? Que ese mensaje de transformar tu mierda en abono también le viene bien a cualquier persona, ya sea abogado o Total, yo tengo doctor. alumnos que son pescaderos, abogados, Claro. profesores, Claro. y se llevan muchas cosas, sobre todo se llevan algo muy importante que enseñamos en la improvisación, que yo siempre lo digo, el mejor improvisador es el que hace brillar al otro. Y hay que escuchar más. Claro. Y yo creo que esto es maravilloso para llevártelo a tu casa. Claro. Porque tenemos una tendencia, yo la primera, ¿eh? Sí, a lo mío. Tú, lo mío. tú, ¿no? Sí. Y hay veces que Sí. pararse y decir, espérate, desde la escucha voy a ver, voy a construir desde la escucha, ¿no? Claro. Y luego, pues eso, o sea, voy a coger mis cositas y voy a ver cómo les puedo dar la vuelta, cómo Claro. las puedo mirar con una mirada más amable y más amable hacia mí. Es decir, vale, Claro. a mí esto me da ansiedad, pero ¿cómo puedo hacer? Porque a veces nos da ansiedad y decimos, joder, es que yo vivo así, y nos sentimos hasta culpables por sentirnos mal, porque no somos más amables con hablarnos a nosotras mismas como si fuéramos nuestras mejores amigas. Claro. Porque a nosotros y a nosotras no nos hablamos como No. les hablamos a los amigos. No. Nos No, miramos no. en el espejo y nos decimos unas cosas Terrible, horrorosas. sí, sí. Y no hay nada más liberador que reírte de ti mismo, ¿verdad? Y de tu miseria, ¿no? Lo que hablamos, Exacto. claro. Visibilizar también que no es oro todo lo que reluce, Claro. que llegamos... uno llega Sí, y que cuenta, pues, o pone la mejor versión de sí Claro. mismo, que Queremos esto dar pasa una mucho. imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Siempre. Claro, y que pasa increíble. mucho en las redes sociales Sí, también. sí, sí. Pero está bien que se sepa que todo el mundo Tiene sus cositas. tiene sus cosas. Y aquí Estamos todos a tocados. veces no conduce nadie, no pasa nada. Es que en Hinojosa hay muchísimos artistas, ¿eh? Hay dos Sí. diseñadores de moda bastante Maravillosos, famosos los dos. sí. Estás tú también. Hay un chico también que restaura imaginería religiosa, también se ve muy potente, en fin. Está Daniel Pla, que es un pedazo de chef. Daniel Pla, otro chef, sí. Ole, mira, pues claro. Está en Córdoba, en el Soho.
bueno, tú conocerás a más gente que yo, desde luego, pero sí que se ven muchos artistas allí en Hinojosa, ¿eh? ¿Qué pasa allí? ¿Qué os dan de comer? Pues relleno en carnaval. Es que hasta el alcalde creo que ha salido en la última... Hombre, claro, el alcalde está muy vinculado con el mundo del teatro y... Ha salido la Finojosa, ¿no? En la última de la Finojosa salió, sí, ¿eh? y su hija es actriz también. Su hija también es actriz, ¿verdad? Sí, es sí. verdad, que estudió arte dramático allí. Sí, y ella también estuvo de ayudante de dirección de La Vaquera. Fíjate. No me acuerdo en qué año, pero es Pues- una tía que está muy formada y tal. Sí, bueno, que parece que en el mundo rural muchas veces pues no hay tanta gente de la cultura y demás, pero te pones a rebuscar y sí que hay gente de la cultura, ¿verdad? Hay gente que le gusta el arte. Totalmente. Que muchas veces se da una imagen de lo rural, que lo es también, pero se deja de lado otra parte también que también está. Sí, ¿verdad? yo creo que pasa mucho también que hay veces que los propios programadores, digamos, de los pueblos creen que esto no se va a entender en mi pueblo. Uy, eso lo escucho yo de veces. Y esto no te voy a decir que lo cortes, lo voy a dejar. Sí, no, es verdad. Hay programadores. Y me da mucha pena porque no es verdad. No es O sea, verdad. yo hablo mucho con la gente del pueblo Sí. y la gente vive en el mundo, joder. O Así sea, es, así es. que- Sí. Es que no sé. ¿no? Hay, bueno, pues eso, concejales de cultura o técnicos de cultura que muchas veces te dicen, ay, es que esta obra que se ven unas tetas, o Sí. esta obra donde sale un hombre desnudo, esto no lo vamos a traer aquí porque como si tuviésemos que proteger a la gente de ahí, por favor, que la gente de mi pueblo se va a asustar. Y también hay un miedo, Sí, al escándalo y tal. Sí. Pero que la gente del pueblo cuando se va a los caños de Meca también se pone en teta. Claro, y que, ¿Sabes? y que la gente se va a Córdoba a ver obras de teatro, a ver cine, se ven películas, aquí se ven películas Que también. sí, se ven hombre, cosas. por favor, que no hay que vivimos en- proteger, no hay que proteger a la gente se sabe proteger solita, sabe lo que no le gusta, sabe lo que le gusta y Exacto. no tenemos que proteger a Y nadie. también ¿no? puede uno ir a ver, porque a mí me pasa mucho, Claro. y a ver cosas que no te gustan. También. Es que hay que ir también Así es. para saber y para tener una opinión. Así es. O sea, que... Mira, me gusta que hayamos hablado de esto porque nunca lo habíamos hablado, han venido otros artistas y nunca habíamos hablado de esto, que no es censura, es querer proteger más de la cuenta a Sí, la gente, ¿no? hay como un miedo Sí. y a veces es un poco autocensura también. Sí, ojalá que después de esta entrevista te conozcan el resto de pueblos, los programadores del resto de pueblos también y te veamos más por aquí, por Pozo Blanco, por Villanueva, A ver por si Pedroche, es posible. ¿no? Y los programadores, si queréis venir el día 13 Claro. a la Avanti en Córdoba, pues podéis venir, que yo os invito, para que luego me traigáis. Sí, sobre todo meteros en el canal de YouTube, ¿no? Que hay muchas cosas y se puede ver. Exactamente. Una cosa muy profesional, muy divertida y bueno, no he visto nada más que la parte de la abuela y la nieta de tu última obra, pero bueno, tiene una pinta estupenda, ¿no? Nada, Así que nada. esa la tenéis que ver también, porque además creo que es una cosa que a las personas que viven en el valle les puede emocionar muchísimo porque tienen mucho de lo nuestro. Hay mucho mensaje rural ahí, ¿no? Hay mucha vida Hay rural mucho de nuestra. lo nuestro y mucho homenaje a nuestras abuelas, que todos y todas tenemos nuestras abuelitas que nos han dejado su posito Claro. con sus luces y sus Por sombras, supuesto, vuelvo a decir. claro, sí, de todo. Sí, pero bueno, a mí mi abuela me dijo una cosa súper moderna. No, Más claro, que sí, más que decían mi muchas más que cosas mi padre, modernas. más que Sí, mi sí. padre me decía cosas ¿Qué que te yo decía, dijo? coño, ¿Qué mi te abuela. dijo? Bueno, pues mira, yo una vez me pinté el pelo aquí de rojo y salí en una procesión además de Semana Santa, creo que fue el Corpus, Ole. con el pelo rojo también. Y aquello, pues había gente que no le sentó muy bien, se decían cosas. Y mi abuela fue la única persona que a mí me dijo, pues mira, niña, si a ti te gusta el pelo rojo, pues te lo dejas rojo y ya está. Claro. ¿Sabes? Mi abuela de visitación, ¿sabes? Así Fue es. la única así que me dijo, tira para adelante, niño. ¿Qué más da? Así es. Fíjate. Así es. Fíjate. No, y ellas mismas se contradecían. En mi obra hay un momento que la propia abuela se contradice porque ella le dice todo el rato, las mujeres nada más que da y callar. Le dice eso, pero después hay un momento en que la niña está así regular y dice, tienes que hablar porque si no hablas se olvida. Y ella dice, pero abuela, pero si tú siempre dices que nosotras mejor calladitas. Ya, ¿Eso he fíjate. dicho yo? Claro. Sí, sí. Una abuela con sus nietos se Ya. olvida también de, Claro, porque de ellas han sus vivido- propios prejuicios, Claro, ¿no? ellas han vivido eso y no quieren para su nieta esos prejuicios, esos silencios que había antes. ¿no? Así es. Seguramente, claro. Es una Claro. obra contra el silencio, de hecho, Claro. y por la memoria, porque nos acordemos de Ok. la historia de
de nuestras antepasadas, en este caso. Bueno, pues nada, pues ojalá que te veamos por aquí, por estos pueblos, hacemos un llamamiento a los programadores y te agradezco mucho que vengas porque, bueno, llevamos mucho tiempo detrás tuya, tenía muchas ganas de hablar contigo, así que nada. Yo encantada, gracias, ¿no? Cuando queráis vuelvo porque a mí me encanta venir aquí y veros siempre. Ole, pues nada, un fuerte aplauso para Ángela Conde, mucho éxito, y mucho ánimo. Gracias. ¡Vámonos! Miguel, que esta gente se ha ido, tío. A mí que no me gusta la gamba y tú que no has querido tampoco, pues aquí nos hemos quedado los dos. No, si yo quería, lo que pasa es que tengo las manos ocupadas, no nos han dejado trabajar, se han llevado toda la pasta. Se han llevado la gamba. Que no son 30.000 euros, pero era mucho. Sí, han chupado de Supramar. Y que nos hemos quedado aquí pues hasta el programa que viene, aquí sentados. Vamos a despedir. Pues, tú recoges tu chisme, yo recojo mi cámara, pago las cosas y ya vendremos otro día, ¿no? Pues habrá que hacerlo, sí. Sí, bueno. Gente, nos vemos. A ver si cobramos, Manolo. Hasta otra.